Incluso el hombre que es puro de corazón y que reza todas las noches sus oraciones, se convertirá en lobo cuando florezca el acónito y brillante de la luna de otoño. Buenas noches y sean bienvenidos a un capítulo más de Asfixia. ¿Cómo se la pasaron esta semana? Espero que bien. El tema de esta semana, como ya es costumbre en esta sección, historias de terror. Pero antes de continuar, quisiera agregar que para el próximo capítulo de Asfixia, concretamente para la plataforma de YouTube, tendremos un cambio de formato. Aquí, en podcast, continuará el mismo formato, pero para YouTube vamos a tener un cambio de formato bastante interesante, ya lo verán en su momento. Bien, comencemos con el tema de esta semana. Muy bien, una vez más, anécdotas que nos han ocurrido a ti y a mí y a todos nosotros. Esta noche tendremos dos anécdotas bastante interesantes. La primera de ellas, de un padre de familia. Desde que era muy joven ha sufrido muchísimo. Perdió a su padre en un accidente automovilístico. Tuvo que trabajar a muy temprana edad, respaldado únicamente por su madre, quien se vio en la necesidad de dejar la escuela y comenzar a ganar el pan de cada día. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo y es la primera vez documentada que él habla acerca de ello. Vamos con el testimonio. Cuando tenía la edad de 16 años, me encontraba yo dormido en la casa de mi abuelita. Así. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Hace 30 años. Ajá. Estaba dormido en la casa de mi abuelita. En esa casa se dormía un tío, se dormía mi abuelo y mi abuela. En ese tiempo empezó una lluvia en la madrugada, más o menos como a las 3 de la mañana. En ese tiempo mi abuelito, que se dedicaba a la agricultura, dejó afuera de su casa unos costales con maíz. A esas horas mi abuelo nos despertó porque iba a empezar a llover. Y de ahí, a mí y a mi tío, nos paramos los tres, nos fuimos hacia afuera de la casa y en ese momento empezamos a mover los costales que eran de maíz porque estaba lloviendo. Ajá. Los íbamos a poner debajo de un tejabán. Cuando en eso yo volteé hacia el frente y vi una persona en la oscuridad al lado de un árbol. Se veía su silueta negra, pero como si estuviera fumando un cigarro, pero como que no traía camisa. ¿A qué hora dices que fue esto más o menos? A las 4 de la mañana. Ajá. En eso ya yo le dije a un tío, ahí está una persona parada. No sé si la veas. Y él me dijo que no veía a nadie. Pero yo se veía esa persona como si estuviera fumando un cigarro y a esas horas de la madrugada no había nadie. Uh-huh. En ese momento nos regresamos a la casa. No había... ¿No tenías vecinos, gente cerca que viviera de ahí? No. Ajá. En ese momento nos metimos a la casa. Y ya cuando estábamos en la casa, en eso empezaron como unos quejidos. Y en eso yo me sorprendí y me levanté porque fue algo aterrador.
Ya cuando me levanté en eso, corrí al cuarto de mi abuelita y me dijo que no era nada. Pero en ese momento yo no me quedé dormido, en eso cuando me quedé así como, ¿cómo te diré? Como sorprendido. Ya de repente salió mi abuelita, que en paz descanse, ya falleció. Me decía, no hijo, era tu papá. Me dijo que te cuidara mucho. ¿Y tu padre dónde se encuentra? Ya estaba fallecido. Ya había fallecido. Tenía más o menos como unos 7 años que él había fallecido. En eso mi abuelita pues ya regresó a su cuarto. A la noche siguiente volvió a pasar lo mismo. ¿A la misma hora? Sí, otra vez me dijo, hijo, hoy me tocó. Dijo, tu papá otra vez vino y me dijo que te cuidara mucho. No le entendía muy bien, decía ella, pero oía sus murmullos de lo que me decía. ¿Y qué creías que te decía? No, a ella, a mí no me lo dijo. Pero haz de cuenta que yo lo sentía. Yo como que sentía la presencia de él. Y así, ya cuando acordé, ya estaba amaneciendo, era de día. Se me hacía eterno ese rato porque ver la luz del día. ¿Y tu abuela dónde está ahora? Ya falleció. ¿Podrías contarnos la historia de cómo falleció? Pues la verdad no sé, porque ya no era muy apegado a ella. Porque haz de cuenta que ella, me cambié del pueblo donde vivía, me cambié a una ciudad. Ajá. Ya la frecuentaba más poco. Lo único que me dijo mi tía, vivía con una tía que falleció, pero que al tiempo de fallecer, que ella le decía que había ido mi papá y mi abuelo, que ya había fallecido por ella. Que le decía a mi tía que se despedía de ellos porque ya estaban ellos esperándola. Que estaba en un sillón sentada. Ajá. Que fue por la mañana y que en eso le dijo, come mamá, y que le dijo, no, dijo, ya, que le dijo, no, dijo, ya me voy con mi hijo y mi esposo. Y en ese momento ella, que se desvaneció en el sillón y que de repente empezó a oler como a flores. De eso que ella falleció tiene como unos 5 años. ¿A qué edad falleció? Más o menos como de unos 90 años. Ya que... ¿Algo más que quieras agregar? No, sería todo. Es una historia bastante interesante, en verdad. Al escuchar esta historia, no puedo evitar pensar en la Madre Teresa de Calcuta, aquella monja dedicada a servir y ayudar y a predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando falleció? Bien, sin duda muchos dicen que el convento donde la Madre Teresa vivía, oraba y hacía el bien común, se inundó de un olor a rosas. La leyenda cuenta que aquellas personas que fallecen y fueron puras de corazón, que no tuvieron maldad y que lo único que quisieron fue ayudar, permiten que su cuerpo tomen el dulce olor de flores. En el caso de la Madre Teresa de Calcuta, de rosas. En este caso, no nos especifican a qué pudo haber olido en ese momento, pero nos dicen que a flores. Extraoficialmente y de manera extraoficial, nuestro testimonio nos dijo que él fue muy apegado a su abuela, puesto que su abuelo tenía una actitud de mucho desapego, por decirlo menos, con respecto a él. Entonces, él nos jura que su abuela, que en paz descanse, fue un alma de luz. Y no puedo evitar pensar que una divinidad
fue quien permitió que tomara ese dulce olor. También de manera extraoficial nos comentó que el padre de nuestro testimonio falleció en un accidente automovilístico cuando él solo tenía 7 años. No pudo tratar mucho a su padre, sin embargo, le dejó una gran carga con muchas hermanas y una madre. No fue hasta tiempo después cuando él pudo aprender a leer. Y mucho tiempo después cuando le ocurrió esto, donde aseguraba que veía una silueta a lo lejos, y que él en ese momento no lo sabía, pero que su abuela, esa persona de luz, le aseguraba que era su padre y que le quería decir algo. Le quería decir que se cuide mucho. No puedo evitar pensar en el momento en el que falleció la abuela, donde decía que su señor, para ese momento ya fallecido, junto con el padre de nuestro testimonio, quien había fallecido en un accidente automovilístico, le decía a un familiar de nuestro testimonio que su esposo y su hijo ya habían venido por ella. Momentos después, la dulce veterana fallece. Una historia bastante triste, es verdad, pero nos pone mucho en qué pensar. Si de verdad hay algo más después de la vida, que al final del camino, la vida nos suele sorprender mucho. Hay muchas historias, dicen quienes que ven su vida pasar. Hay quienes se dan cuenta y reflexionan de los errores de su vida y se arrepienten al último momento. Hay quienes dicen que logras ver la luz y muchas cosas más. Algunos experimentan terror, otros paz. Es algo que muy pronto a más de uno nos podría ocurrir. Y sin duda ese tema nos deja muy pensativos. Pero por favor, déjanos saber qué es lo que tú crees. ¿Crees que fue una señal de pureza? ¿Crees que solo fue una coincidencia? ¿Crees que fue algo más? ¿O crees que simplemente fue el calor del momento? Bien, sin duda una historia bastante interesante. Y antes de continuar con nuestra siguiente declaración, quiero que tengas en mente esta historia y que también pienses en tus familiares, sobre todo en aquellos que son de edad adulta. Para nuestra siguiente historia, vamos a hablar acerca de una mujer trabajadora, cuya historia hasta el día de hoy no la ha dejado dormir en paz. A muy temprana edad, ella siempre tuvo que trabajar. Nos cuenta su historia de un avistamiento de algo anómalo, de algo que hasta el día de hoy no termina de explicarse. ¿Qué fue lo que vio? Nos relata la historia de que cuando ella era joven y se dedicaba a trabajar, tenía un par de hermanos recién nacidos, los cuales lamentablemente fallecieron. Nos comenta su preocupación porque ella cree que lo que vio pudo haber sido un familiar. Resulta que a muy temprana edad sus 2 hermanos fallecieron. Ella comenta que cuando regresaba de trabajar y cuando se disponía a bañarse con su hermana, vieron algo extraño, una bruma,
una especie de humo, neblina, que se comportaba de manera anómala. Y no termina de entender qué fue lo que vio. Esa casa donde ella vivía y donde asegura haber visto este extraño fenómeno ya no es habitada por ella, pero sí por sus padres. Así que sin más preámbulo, vamos con la historia. A la edad de 18 años, yo trabajaba en un restaurante. Ajá. Y todos los días llegaba a la casa a lavar mi ropa. ¿A qué hora llegabas? Como a las 7. Uh-huh. Después me bañaba, cenaba y a dormir. Uh-huh. A veces me esperaba mi hermana y las dos nos bañábamos juntas. ¿Qué edad tenía tu hermana? Tenía 15. Uh-huh. Y yo 18. Muy bien. Entonces, una noche que nos estábamos bañando, hacía mucho aire y sentimos que la piel se nos hizo bien chinita, como que sentimos la presencia de algo. Pero no era ni un gato ni un animal. ¿Qué crees que era? Pensamos que era algo de otro mundo, no sé, porque era como una nubecita que flotaba así, se iba avanzando hacia adentro de la casa. ¿Hacia qué parte de la casa? Hacia donde estaba el cuarto de mi mamá, donde se quedaba ahí con mi papá. Uh-huh. Pero nosotros pensamos en ese tiempo que eran los hermanitos de nosotras, porque medio año atrás se le murieron 2 seguidos, uno cada año. Uno recién nacido de 1 mes casi y el otro de 3 meses. Entonces mi mamá le lloró mucho, mi papá también, pero desde entonces empezamos a ver eso. Pensamos que eran ellos. Y ya decidimos no bañarnos tan noche, pero siempre quedaba la sensación de que andaban por ahí hasta que bendicieron la casa. Y ¿hace cuánto la bendijeron? Hace como 27 años. ¿Quién la bendijo? Un padrecito, le hablaron porque a mi hermana, la mayor, también se ponía mala. ¿Mala de qué? Se le iba la respiración y como que se quedaba muerta. Y le decían que a mi mamá que ya no tenía remedio, que estaba muy enferma, según. Y que le hablaran a un padrecito para que le echaran su bendición, porque ella se le paraba la respiración y se quedaba así sin respirar como muerta y luego regresaba otra vez. Pero cuando el padrecito le echó la bendición y bendijo toda la casa, automáticamente ella se compuso, luego a los siguientes meses se mejoró y ya no se enfermó. ¿A dónde está tu hermana ahora? Ya ella está casada, ya con hijos, nietos, todo. Se compuso y ya nunca se volvió a enfermar así igual. ¿Entonces tú crees que pudo haber sido alguno de tus hermanos? A lo mejor sí, pensamos que el que se aparecía así como la nubecita era uno de los hermanos chiquitos. Pero lo de mi hermana como que no sé qué sería, porque nomás le echaron la bendición y se compuso. ¿En algún momento sentiste que esa bruma, esa nube, ese viento era negativo, era una sensación mala, una sensación incómoda? Más bien era una sensación como que decía yo, anda aquí el espíritu, el alma, no sé, de mi hermanito, como que quería irnos a visitar. Entonces, algo así sentíamos. No era malo. Y cuando bendicieron la casa ya como que todo eso ya no volvió a aparecer, como que quedó tranquila, ya no se aparecía nada de eso, ni se sentía esa sensación así. ¿Y ahora quién vive en esa casa? Ya nomás están mis papás, mi hermano, pero ellos nunca cuentan que escuchan o ven cosas. ¿No te han dicho nada? No, nada. Muy bien. ¿Algo más? Yo nomás pienso que luego sí son los seres que vienen como a visitar a uno. Y ya cuando se dan cuenta que uno los quiere y que siempre están en la mente de uno, pues descansan. Ya como que se hacen a la idea que dicen nos tienen siempre con ellos. ¿Sientes que es cuando trascienden y por fin pueden descansar? Descansar. Sí.
La necesidad de un padre, un cura, para que bendiga la casa, para deshacerse de malas energías, de presencias que no son bienvenidas o que directamente nos pueden ocasionar daño. Que esa necesidad de traer un padre sea tan necesaria, sea tan evidente, solo puede denotar cuánta era la necesidad en ese momento de darle solución al problema. Hasta la fecha, siguen sin poder aclarar qué fue lo que ocurrió esa noche. Dice que sus padres y su hermano, quienes ahora viven en esa casa, no han presenciado nada desde aquella noche. Lo que nos hace pensar que lo que sea que haya hecho el padre esa noche para solucionar las cosas, funcionó. Tristemente no podemos saber si lo que estaba causando esta extraña enfermedad de la hermana de nuestro testimonio era causado por esta entidad. Incluso me atrevo a pensar que podría haber más de una en ese momento, porque si hubiera sido la energía vital de uno de los dos hermanos de nuestro testimonio, pues no veo por qué tenga que buscar hacer el mal. Y la única razón para la cual llamar a un cura era para ayudar a que estas presencias trascendieran, si fueran las buenas, si fueran sus hermanos, fuera esa. O si por el contrario, estas presencias de sus hermanos, más la presencia del padre, y esta posible presencia que causara esta enfermedad, estuvieran acumuladas ahí. El padre tuvo que haberse encargado de ayudar a trascender a estas almas, a que no se quedasen en el limbo y a encargarse de que esta presencia estuviera en el lugar donde tuviera que estar. Tristemente, no podemos contar con el testimonio del padre. Tampoco sabemos si el padre les dijo en su momento qué era lo que ve ahí y qué había hecho para solucionarlo. Pero pareciera que lo que hizo funcionó, porque ya jamás volvieron a tener una situación como esas. Continuando con más de nuestras historias, a continuación tenemos unas declaraciones bastante interesantes acerca de una experiencia de nuestro testimonio cuando solía ser niño. Vamos con el testimonio. Cuando yo era chico, más o menos iba como en la primaria. Yo regresaba caminando de la primaria donde iba, y cuando entraba a mi casa, enfrente de ella estaban las oficinas de mi papá, güey, enfrente. Entonces, en el segundo piso había una ventana. Había una ventana blanca y tenía una tela mosquitera de esa blanca, y la tela pues estaba cerrada, estaba muy, pues sí, era tela de la tela mosquitera de esa cerrada. Entonces tenía algunas marcas como de óxido. La malla ya estaba un poco vieja, o por el agua supongo se oxidó. Entonces, cada que yo entraba a la casa, pues tenía que pasar por pues por en medio de las dos, te digo, en medio de la casa, y enfrente estaba la oficina de donde estaba la ventana esta que te digo. Entonces, cuando iba entrando, yo sentía que o más bien me imaginaba en el óxido, como la cara de un niño, güey, como más o menos de mi edad. Y pues lo veía así como muy claro, o sea, a través de la tela mosquitera se veía como la
como la cara de alguien, güey, como si alguien estuviera ahí parado en la ventana viéndome. Entonces, pues yo seguía caminando, güey, volteaba para arriba y no sé si era mi imaginación, pero yo sentí que me perseguía, güey, con la mirada. Y bueno, pues ya pues con miedo y todo, pues ya me subí a mi casa. Pues en ese tiempo yo estaba chiquillo. Bueno, pues entraba a mi casa y desde mi cuarto, antes de entrar a mi cuarto, se alcanzaba a ver todavía y se veía la misma silueta de la cara como de un niño. Y yo sentía que me seguía con la mirada, aún yo estando en mi cuarto. Yo sentía que su mirada estaba fija hacia donde yo iba. Y bueno, pues una vez me decidí, güey. Uno de esos días me decidí y ya subí por las escaleras. Eran unas escaleras pues que daban vuelta, eran circulares. Entonces pues subí, prendí la luz y no vi nada, güey, y la dejé prendida y bajé. Y cuando bajé, pues ya era de noche. Me di cuenta que bajé, güey, y se veía como la sombra de alguien. Y dije, no mames, no, dejé la luz prendida, güey, me fui a la verga y ya no regresé. Hasta el otro día la apagué en el día. Ahí abajo, en el primer piso, se da cuenta que está la cochera, güey, y en la cochera hicieron como un altar. Cuando estaban haciendo la cimentación de la casa, cuando iban empezando a construir, pues excavan, no sé, 1 metro, 1,5 metros. Y en una de esas excavaciones salió una pareja. O sea, ya estaban los puros huesos, estaba una pareja ahí, pues enterrada. Y uno de esos 2 cadáveres traía como un doblón de oro, una monedita de oro. Y de ese doblón hicieron 2 anillos. Uno lo trae mi mamá y el otro es mío. Ahí a un lado de la casa le decían la casita feliz, era un centro botanero y había muchachas. Y pues hay muchas historias de ahí, que que según las muchachas les emborrachaban a la gente que pasaba por ahí. Y si a lo mejor acababas de vender pues tus tierras o así, pues lejos de emborracharte y quitarte el dinero, las viejas te emborrachaban, sí, te quitaban el dinero también, pero te mataban, güey, y te llevaban por allá, güey. Hay varias cruces cerca de un cerro que queda como a 3 kilómetros de ahí, que le dicen de hecho el Cerro de Mata. Entonces, pues no sé si fue en alguna de esas, güey, que le tocaría a un niño, no sé, güey, no sé. Un caso, en verdad, interesante. Cuando escuchamos este caso, no puedo evitar pensar en el fenómeno conocido como pareidolia. ¿Qué es la pareidolia? Bien, se dice que es cuando uno interpreta algunas imágenes, algunos patrones específicos y les encuentra algún rasgo humano. Habrá quienes confundan las pareidolias con experiencias como estas. Un tema bastante interesante, pero ese es un tema para otro video. En esta anécdota podemos encontrar lo que se define como la gente sombra. Hay quienes dicen que son rápidamente vistos en el rabillo del ojo. Se alcanzan a apreciar rápidamente. La mayoría de los casos solo pasa esto. Los ves rápidamente y desaparecen para nunca más volver. Sin embargo, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y qué podría pasar si cuando volteamos a ver esta sombra y ver que no desaparece, que se queda ahí? ¿Qué podría pasar?
La sensación de que alguien te observa, de que te siguen con la mirada, de que sientes una presencia que te está observando, no es nueva para ninguno de nosotros, es verdad. Pero esta sensación se ve claramente entendida cuando nos damos cuenta de qué es o quién es lo que nos está viendo. Cuando sientes que alguien te ve, volteas y te das cuenta de que en verdad alguien te estaba viendo. Te lo explicas rápidamente, porque sabes que hay alguien ahí. Y cuando sabes quién es, comienzas a concentrarte en lo que estabas haciendo, empezándole a reducir importancia. ¿Por qué? Pues porque encontraste una respuesta. Pero cuando no hay nadie. Bien, este es un caso bastante interesante. Y es verdad, hay muchos textos que señalan que hablan acerca de los objetos que pueden arraigar las experiencias pasadas. Tal es el caso de esta moneda que se convirtió en un par de anillos. Bien, sin duda, este capítulo ha sido bastante interesante. No me voy sin antes recordarles que la próxima semana vamos a tener un cambio de formato para la versión de video. Sin embargo, la versión de podcast continuará como hasta ahora. Recuerden que si tienen más historias que contarnos, por favor, háganoslas llegar a nuestras redes sociales. Yo soy el SIG. Me despido.